Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Hablando acerca de Jesús, Juan Bautista dijo: el que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo está por encima de todo. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las Escrituras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en esta segunda semana del tiempo de Pascua y así viene la palabra de Dios. A animarnos, a fortalecernos, tenemos que ser ya hombres resucitados, comunidad resucitada. En esta semana justamente nos hablaba a través de Santo Tomás, ¿verdad? Que cuando le cuenta a la comunidad y le dice, ha resucitado el Señor, etcétera, etcétera, Santo Tomás no creyó, pero decíamos nosotros que el problema aquí no es Santo Tomás, una vez de Boyapá, porque después se dan cuenta que la segunda vez que el Señor resucitado aparece, Tomás ya no necesitó nada más que ver a Jesús, Señor mío y Dios mío. Habla de problemas en Ñandé. Comunidad, quiere decir que Ñandé la andañamos a Sacuaejina. Santo Tomás en el fondo, está diciendo, esta comunidad no me convence. Pellevera moye pechela, Ñandé yara resucitada, Ñandé naya hechaina la Ñandé sociedad. Ñandé corrupto, Ñandé mondá, continuamos, pero nosotros decimos, Cristo resucitó, el Señor ha resucitado nuestra vida. Vean, hay resurrección. Si nosotros no dejamos la vida pasada, es decir, lo negativo, queridos hermanos, quiere decir que no hay resurrección. Seguimos muertos, seguimos en el sepulcro, estamos aún a oscuras, así como Magdalena que va todavía muy de mañana, dice, pero estaba todavía a oscuras. Y no yeto páginas venían de Yarandie. Ya yeto parire venían de Yarandie, upebe y catutañan de Yaburosapucay, verdaderamente el Señor ha resucitado. Porque es la comunidad la que tiene que dar testimonio. Por eso Jesús después terminaba, ¿se acuerdan? Que decía, feliz el que cree sin haber visto. O sea, a Jesús directamente. ¿Por qué? Porque ¿dónde le vemos al resucitado? Y en este reino de Dios. Y así por eso aquí el Señor nos dice muy bien. El que viene de lo alto, es decir, el que ha resucitado, está por encima ya de todos. Las cosas pasajeras, las cosas del mundo. El que es de la tierra, pertenece a la tierra y habla de la tierra. Entonces seguimos todavía con nuestro mismo discurso. Añade yaras y pon añade no. Ahora entonces el que vino del cielo está por encima de todo y él da testimonio de lo que ha visto y oído. ¿Qué es lo que el Señor ha visto y oído? Y ha compartido nada más y nada menos que el Sedec, es decir, Dios en su definición quiere decir Sedec, justicia, justicia. Upeagogina, por antonomasia, por esencia, es la definición de Dios. Justicia es para todos, queridos hermanos. Yo te amo en la justicia. Entonces, porque yo amo, hago justicia, ¿entienden? Es decir, estamos haciendo de acuerdo a lo que hemos recibido de parte de Dios. Cada uno lleva peñan de yarame, pero para realizarnos y ser felices. Y por eso que la justicia es esencial, es fundamental. La salvación llega porque nosotros asumimos y nosotros vivimos la justicia, que es la definición de Dios. Peñan de Yarapetumarangatú, Génesis capítulo 2, versículo 7, justamente decía que el Señor insufló, dice, en nuestras narices. Y eso quiere decir esencia de Dios, Nefesh. Así es que Ñandeko Anga lleva Guatana, la misma esencia de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hoy vivir, ofrecer, proclamar. Y por eso, Él da testimonio de lo que ha visto y oído, es decir, de la justicia de Dios. Pero nadie
Ay, 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 nadie recibe su testimonio. Ani que no hay coña de la nadie recibe su testimonio. Ya estamos en esta segunda semana, o para llegar, imagina, hoy, en este jueves, queridos hermanos. Vamos a pedir esta gracia, que el Señor nos dé la fuerza, porque el que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. ¿Se dan cuenta? En la medida en que nosotros certificamos con nuestra vida, con nuestro ejemplo, estamos certificando la presencia del reino de Dios. Peñan de Yara, entonces, me mañana de debe, ñande bombarete, para que sigamos adelante la construcción de un Paraguay, de un mundo mucho más justo. Pidamos entonces al Señor esta gracia, que así sea. Que así sea.